La vida comenzó en el agua y para nosotros esa conexión nunca se rompió. Bienvenidos a ADN Acuático, donde exploraremos la ciencia y la belleza detrás de cada acuario. Soy Brandon y el día de hoy les contaré mi historia en el acuarismo. Sumérgete con nosotros. Esta historia comienza hace 17 años y empezó de una forma muy peculiar por la cual nos unimos bastantes personas que nos introducimos al mundo del acuarismo. Empezó gracias a un pez beta. Este pez beta me lo regalaron. Fue un obsequio el cual empezó a despertar en mí un interés sobre el acuarismo, un interés sobre los organismos acuáticos. Y a pesar de los buenos cuidados que en ese entonces yo procuraba dar, que al final de cuentas eran cuidados que ni siquiera eran buenos, que hoy en día, gracias a toda la experiencia y a la información que existe, sabemos que no eran buenos cuidados. Pero este pez estuvo conmigo 2 años y medio. Era un pez beta color azul. Este pez pues hizo que se despertara en mí este interés por querer adentrarme. Tanto así que me llevó a montar mi primer acuario de 20 litros. Era un acuario, perdón, pequeño, que en ese entonces para mí pasar de una pecera circular, como todos empezamos con un pez beta, a una pecera rectangular de 20 litros era un salto increíble, como para muchos lo es. Al final de cuentas esta pecera se montó con una nula experiencia, una experiencia que no existía claramente, muy poca información. Al final de cuentas, muchos vendedores que me atendieron en ese momento, pues solamente te vendían por vender, te decían que podías juntar ciertas especies con otras y cuando la realidad es que no. Al final de cuentas esta pecera nunca llegó a un éxito, nunca tuvo un éxito y fue un fracaso completo para siempre. Después de esto, la verdad es que yo no perdí la atención, yo no perdí esa intención de querer aprender más de este acuarismo, por lo que me animé a armar ahora una pecera de 40 litros. Esta pecera de 40 litros, recuerdo muy bien, era una pecera que realmente la hice ya con conocimiento previo. Ya había investigado en base a la pérdida de esta pecera de 20 litros previa. Aprendí, no te puedo decir aprendí todo, soy un experto, no, pero claramente ya tenía un poco más de noción y un poco más de conocimiento de lo que estaba haciendo. Esto me llevó a montar esta pecera de 40 litros en la cual introduje 5 peces cebra y 3 monjas transgénicas, que fueron las que me acompañaron y fueron las que me empezaron a introducir en este mundo. Esa pecera de 40 litros era la pecera como primordial en ese momento. Recordemos unos temas del primer video que les dije yo que siempre pongan el acuario más grande que ustedes puedan poner a sus posibilidades. Ese era mi acuario principal. Muchos de los que nos gustan o nos apasionan el acuarismo nos basamos mucho en un acuario principal, o es decir, tenemos un acuario favorito si es que tenemos más de un acuario en nuestro hogar o donde tengamos este acuario. Entonces para mí ese acuario de 40 litros recuerdo que era un acuario con fondo negro, gravilla negra, similar al que les voy a mostrar en un momento, con 5 cebras transgénicas y 3 peces monja transgénicos. Tenía un filtro de cascada, recuerdo que era de la marca Ocean Aqua y la verdad es que funcionó este acuario aproximadamente 3 años. 3 años este acuario funcionó realmente bien. Todo esto, la verdad es que no hubo una falla en este sistema. Y esto me impulsó a mí a tener mi tercer acuario principal. Recordemos, el primer acuario fue uno de 20 litros, que fue un fracaso. El segundo acuario fue el de 40 litros, que fue el de las monjas, y fue el que empezó a tener un poco más de éxito. Y mi tercer acuario fue un acuario de 70 litros. Este acuario de 70 litros lo convertí a un acuario amazónico, por decirlo de algún modo, hoy con los términos que existen,
En ese entonces la información, te digo, no era muy eficaz o muy eficaz de tenerla. Era una información que ibas leyendo en algunos libros, te metías a foros o investigabas y te salían algunas páginas en internet. Existían algunos grupos en Facebook para empezar a investigar sobre estos temas, pero la información no era tan amplia, no había tanta diversidad de información como hoy existe. Entonces este acuario lo monté, pues la verdad es que muy básico, dos plantas de espada amazónica y alguna otra plantita que la verdad es que no recuerdo. En este introduje los peces que tenía en mi acuario de 40 litros y la verdad es que funcionó. Funcionó bien, esta pecera estuvo conmigo aproximadamente unos 6 años, con exactamente esos peces y agregué dos peces ángel. Esta pecera duró pues bastante tiempo conmigo, lo que me hizo a dar un salto a una pecera de 200 litros. Esta pecera de 200 litros tuvo dos etapas. La primera etapa fue una pecera con unos peces ángeles koi grandes, de un tamaño ya adulto, un tamaño reproductor. Era una pecera de 1 metro de largo por 40 por 50 por 40. Entonces la verdad es que era una pecera que tenía el espacio para poder mantener esta pareja de peces ángel. En ese entonces no lo buscaba como para hacer una reproducción ni nada, simplemente yo quería dos peces ángeles grandes, los conseguí ya de un tamaño reproductor y los tuve ahí bastante tiempo, junto con otros peces que fue cuando empezaron a ponerse de moda, los tiburones Roseline, algunos tetras, peces arcoíris, todo este tipo de peces Bousemani, todos estos tipos de peces que se empezaron a poner de moda gracias a diversos canales de YouTube dentro de las personas que consumíamos estos canales. Entonces, ahí empezó este tema de la primera etapa de este acuario. Todas estas peceras que les he contado, la de 20, la de 40, la de 70 y la de 200 litros, se han regido sobre un mismo esquema de filtración. Era un filtro de cascada que movía 10 veces la capacidad total que yo tenía en el acuario. A excepción del de 200, en ese sí tenía un filtro un poco más pequeño, pero procuraba siempre poner una filtración que moviera o que la bomba de la cascada, del filtro de cascada, moviera 10 veces el volumen total del acuario. Entonces todas estas peceras de filtración han sido simples filtros de cascada, claramente modificados con canutillos para la bacteria nitrificante y esponjas y algunas modificaciones que ya con la experiencia cada quien va haciendo. Después de esta primera etapa tuve una muy corta etapa de querer colocar cíclidos africanos. Tuve en esta pecera de 200 litros cíclidos africanos. La verdad es que no son peces que a mí me apasiona tener estos peces, porque son peces que sí, son muy bonitos, son muy coloridos. Muchos hacemos la comparación de que los peces cíclidos africanos son los peces marinos del agua dulce, por así decirlo, por la cantidad de colores que tienen o por la cantidad de variedades que hay, pero no son para todos los gustos. Entonces la verdad es que esta corta etapa de los peces cíclidos, pues a mí no me encantó tanto por el tema de que no me gustó mucho esa especie. Y de ahí en fuera esta pecera, pues la verdad es que me tuve que deshacer de ella por cuestiones personales, tuve que desmontar esta pecera y estuve un largo tiempo sin tener ninguna pecera. Y ahí fue en donde, gracias a un amigo mío, logré empezar a adentrarme al acuarismo marino. Este amigo mío lo que hizo fue empezarme a enseñar ciertos canales que ya se dedicaban en México al acuarismo marino. Entonces empezó a llamarme la atención, empezó a gustarme, empezó a hacerme esta cosquillita que dice, monta un acuario, haz un acuario. Entonces empezó a montar un acuario de 40 litros, un nano acuario de 40 litros, marino. En ese entonces puse en pausa los acuarios de agua dulce
para dedicarme completamente a un acuario de 40 litros marino, el cual les voy a ser muy honesto. Lo mismo que pasó con la pecera de 20 litros, pasó con esta pecera de 40 litros marina. Esta pecera de 40 litros marina, pues la verdad es que la primera vez que la monté fue completamente un fracaso por el desconocimiento de mi parte del acuarismo. Claramente les comentaba, había ciertos canales en YouTube o ciertos canales o en los foros que te iban diciendo cómo hacer las cosas o qué era lo que tenías que hacer. Pero lamentablemente este hobby en general englobo todo el acuarismo, no necesariamente tiene que ser las personas que gustan más los acuarios marinos que los acuarios de agua dulce. En general todos los acuarios o toda la acuariofilia es muy celoso, es muy envidioso. Entonces, lamentablemente, en muchos foros tú te acercabas a preguntar y pues, siempre es ponerte en ridículo, siempre va a estar el experto, nunca hay un apoyo como tal dentro del mismo. Entonces, la verdad es que detuve este proyecto, lo detuve aproximadamente un año. Un año dejé esa pecera, ya no me volvió a llamar la atención tener un acuario en ese lapso de tiempo. Pasó el tiempo, empecé a investigar más, a prepararme, empecé a meterme más en foros, a leer y a investigar, y esto me llevó a querer volver a montarla. Esta pecera de 40 litros, la verdad es que la segunda vez que la monté, con el mismo equipo, solamente que hice las cosas de otra forma. En el acuario de agua salada, pues tienes que tener ciertos parámetros específicos para poder empezar a meter organismos. Entonces, la verdad es que esta segunda ocasión traté de montarla lo más perfecto, porque al final de cuentas nada es perfecto, pero lo traté de montar lo más perfecto que se pudo. Entonces, la verdad es que, pues sí, esta segunda vez tuve un éxito y logré mantener 2 peces payaso en esta pecera. 2 peces payasos sin ningún problema, y duró un tiempo la pecera solamente con estos 2 peces payaso. Después de estos 2 peces payaso empecé a introducir otras especies. Al final de cuentas, como buen acuarista, buscas tener la mayor cantidad de especies en tu acuario, ¿no? Las especies que te gustan. Entonces, en ese entonces yo ya sabía que había ciertas especies del acuarismo marino que no se podían introducir en una pecera tan pequeña, y había especies que sí podían convivir. Se me ocurrió meter un gobio mandarín. Todo esto les estoy platicando que había pasado aproximadamente un año y medio de que había montado la pecera. Entonces ya la pecera ya estaba preparada para poder albergar este tipo de especies como es un gobio mandarín. Y yo mantenía eso, mi gobio mandarín, mantenía mi pez payaso, bueno, mi pareja de peces payaso, y listo. Esta pecera duró un tiempo. Después esta pecera la migré a una pecera de 80 litros. Esta pecera de 80 litros empezara yo a tener mayor experiencia, mayor conocimiento. ¿Por qué? Porque ya aumenté al doble de mi litraje que yo tenía. Esto me dio la libertad de poder albergar un poco más de especies sin perder esta noción en la compatibilidad. Empecé a meter uno que otro coral de cuidados muy básicos, corales blandos. Entonces, pues empecé a tener experiencia en este rubro del acuarismo marino. A la par, monté una pecera para unas tortugas, que eran unas tortugas pavo real. 2 tortugas pavo real que llegaron, pues, al final de cuentas, crías como las venden. Y empecé otra vez a quererme adentrar en el mundo del acuarismo de agua dulce. Entonces, como yo siempre lo cuento, ¿no? Yo quería tener el yin y el yang. Ustedes dirán cuál es el yin y cuál es el yang. Ya esa es su forma o su perspectiva. Entonces, yo siempre quería tener estas dos partes y me empecé a volver a adentrar y conseguí una pecera de estas marcalomas, que es una pecera en forma de grapa, una pecera de 3 vidrios, que es una pecera que tiene los frentes curvos, bueno, las sin esquinas le podremos llamar,
un fondo y una parte trasera. Es una pecera pequeña de aproximadamente 40 litros y en esa empecé a volver a montar un acuario de agua dulce. Este acuario ya lo montamos con un poco más de noción. Después de esto, pues la verdad es que esta pecera de 80 litros duró, yo le calculo, unos 2 años estable, sin ningún problema. Lamentablemente, pues para todo esto tuvimos una falla eléctrica en la casa y pues estuvieron muchas horas sin energía las peceras. A pesar de que tratábamos de oxigenar, bueno, trataba yo de oxigenar las peceras manualmente, no logré dar, no me logré dar abasto para las peceras y lamentablemente todo lo del acuario marino pues desapareció por completo, se murió, y pues lo del agua dulce también. Entonces solamente me quedé con las tortugas, que fueron pues las que no les pasó como mucho, porque al final de cuentas recordemos que son especies semiacuáticas y no tienen tanto problema. Entonces pues de ahí me detuve un poco, el cual estuve sin peceras, solamente con las tortugas, hasta hace aproximadamente 3 años. Hace 3 años, dando la vuelta en una de estas tiendas de mascotas comerciales dentro de las plazas, paso por la sección de peces, bueno, de acuarios, y veo una pecera importada y su mueble y me llamó la atención y me acerco, veo las medidas, veo para qué funciona y la compro. Compro esta pecera con su mueble. La verdad es que no tenía en ese momento la intención de montarla. La tuve guardada también un tiempo hasta que se me volvió a meter la espinita de querer tener un acuario de agua salada. Recordando todas las experiencias que tuve, dije, bueno, esta pecera que es de aproximadamente 125 litros, pues dije, va a ser una buena pecera para volver a empezar en este hobby. Y dicho y hecho, empecé a montarla. Las monté fácil, de una forma fácil que me ha dado resultados a día de hoy, 3 años después. Sigue funcionando la pecera, los parámetros son estables. Entonces esta pecera la monté con un tipo de filtración de un canister. Este canister, lo que pues la verdad es que me gustó fue el tamaño. Y pues este canister consiste en las etapas, pues consiste completamente en material biológico. Entonces puse a ciclar esta pecera. La verdad es que me dio buen resultado. Esta pecera se cicló aproximadamente 2 meses y medio. Y empecé a meter especies fáciles, empecé a meter peces payaso, empecé a meter alguna que otra cromis, empecé a tener ahí variedad de especies y bueno, como todo, hay especies, bueno, peces que se dan, peces que no se dan, y fui teniendo pérdidas o bajas a lo largo de este tiempo, pero procuré siempre tener la pecera habitada. Esto me llevó a muchos cambios en la pecera. Esta pecera, pues la verdad es que al principio se llenó de alga completamente, que es muy normal en la maduración de un sistema de un acuario, es completamente normal que se te llene de alga un acuario. Pues la verdad es que a mí me ha funcionado muy bien mi sistema con un filtro canister y la verdad es que tiene un sistema de autorrelleno también y pues no tiene ningún problema. A día de hoy esta pues es la historia. Esta es la historia mía en el acuarismo y bueno, ahorita les voy a hacer un paneo y les voy a explicar un poco de los acuarios que tengo el día de hoy. De los que les alcanza a ver un poquito uno de los que tengo, pero ahorita se los voy a enseñar de cerca y les voy a explicar un poco también su historia de estos acuarios. Este es mi acuario marino. Este acuario marino consta de 125 litros. Es un acuario que tiene 90 centímetros de largo. Este acuario estuvo pensado en un principio para hacer un acuario de solamente peces. A día de hoy solamente consta de 3 peces payaso y de un tiburón bambú. Estos peces payaso que se logran ver tienen los más grandes, que son la pareja más grande, tiene año y medio en este tanque, y el payaso más pequeño tiene aproximadamente 7 meses conmigo. Lo compré de estos que venden muy muy pequeñitos y la verdad es que se ha dado muy bien y se ha adaptado muy bien a los otros dos payasos. Y tenemos el tiburón bambú. Este tiburón bambú llegó siendo una cría.
una cría de 10 centímetros que adquirí, y pues a día de hoy ya creció, ya llegó al doble de su tamaño. El ejemplar tiene 25 centímetros de largo. Entonces, pues la idea con este ejemplar de tiburón bambú es armar una pecera más grande para que tenga un pleno desenvolvimiento de todas sus características de este animal. Recordemos que al ser un tiburón, sus primeros meses de vida, hasta llegar a los 6 meses aproximadamente, pues llegan a un largo de 40 centímetros aproximadamente, y de ahí su crecimiento llega a ser un poco lento. Entonces, tenemos todavía un poco de margen de tiempo para poder empezar a armar este sistema. La idea con este acuario, en base al aquascaping, tiene dos principales funciones. La primera es empezar a albergar, tener la mayor superficie para poder empezar a albergar corales, y la segunda es procurar tener la mayor superficie en el fondo para que el tiburón pueda desplazarse de forma correcta. Recordemos que al ser un tiburón bambú es un tiburón bentónico que principalmente está en el fondo. Entonces, pues recordemos que ellos desenvuelven su vida en el fondo. Este es un ejemplar que el 85% del tiempo está en una sola posición, en una sola zona. Si se dan cuenta, la zona que no tiene arena es su zona por el movimiento que él tiene, y la otra parte del día es cuando ya empieza a acercarse su hora de comida. Al ser un ejemplar que está acostumbrado a comer mediante una pinza, se hizo un condicionamiento, pues más o menos ya identifica sus horarios de comida, y ya que empieza a acercarse, empieza a tener movimiento. Este acuario consta de una filtración de un filtro canister de la marca Suni. El retorno del filtro está en base a una flauta que está angulada hacia la superficie para poder romper la tensión superficial del agua y poder oxigenar de forma correcta el acuario. Aunado a esto, se complementa con una generadora de olas de la marca Jebao. El modelo es MOW9, que está a un 55% de su capacidad, y cuenta con su termostato que está seteado a 25.5 grados. Entonces, la verdad es que este acuario ya es un acuario estable. Aparte de eso, consta de un autorrellenador de la marca Mantis, que pues esto nos da un plus al mantenimiento de los parámetros de este acuario. La idea o el plan a futuro con estos videos es empezar a poblarlo de corales y empezar a añadir otras especies de peces. Esta es mi segunda pecera. Esta pecera es del mismo tamaño que el acuario marino, son 125 litros de agua. Tiene un estilo amazónico, un poco artificial por los budas que están en el centro, pero fue un estilo el cual me agradó, que siento que se ve un poco estético. Este acuario, su método de filtración es igual que el marino, es un filtro canister, nada más que este filtro canister es un filtro canister de la marca Lomas. Aunado a la filtración del canister, está como apoyo un filtro interno de la marca Elite. Es un filtro interno en forma de mantarraya que está a la superficie para que pueda romper la tensión superficial y nos pueda ayudar a oxigenar el acuario de forma correcta. Este acuario igual consta con su termostato, y la temperatura de este acuario está seteada en 26.5 grados. La idea de esto es empezarla a subir porque queremos empezar a meter peces ángeles con un cardumen de peces tiburón Roseline para que pueda tener mucho movimiento este tanque. La verdad es que es un tanque que tiene 2 meses ciclándose, lleva 4 días que nuestro test interno marca en el amoníaco 0. Entonces la verdad es que pues ya estamos en la recta final del ciclado para empezar a introducir especies. Al igual que la iluminación del acuario marino, cuenta con una lámpara aérea de una marca genérica. Entonces pues no requerimos ahorita, por el tipo de plantas, no requerimos una iluminación tan potente porque son plantas de bajos requerimientos y son espadas amazónicas, y al fondo tenemos Vallisneria,
que pues la idea es que en un futuro llenen todo el fondo de la Balisneria. Espadas amazónicas pues cubran a los budas y se haga una especie de amazónico un poco artificial por los budas. Y por último, este es mi tercer acuario. Este acuario tiene aproximadamente 1 año y medio de montado. La idea de este acuario es que sea un acuario glow, un acuario brillante, un acuario que brille con esta luz azul. Se colocaron peces transgénicos, tenemos algunas cebras transgénicas, tenemos monjas transgénicas y también tenemos una pareja de guppies. Recordemos algo importante, en los peces se dividen también por zonas en las profundidades del mismo acuario. Tenemos peces de superficie, tenemos peces de medio y tenemos peces de fondo. Recordemos que los peces guppy y los peces cebra son peces de superficie, por eso no se alcanzan a ver tanto en un acuario de este estilo, pero las peces monjas son las que llegan a tener su máximo importancia en este acuario porque se llegan a notar un poco más. Y bueno, no tenemos peces de fondo. En el fondo tenemos tezontle molido y se complementó con unas piedras fosforescentes. Tenemos piedras que procuramos que tarden mucho tiempo o que sean de buena calidad, que tarden tiempo en desaparecer este color, porque recordemos que liberan sustancias químicas al acuario cuando empiezan a despintarse estas piedras. Procuramos tenerlas de una buena calidad, que sean de marca estas piedras para que al momento de que se despinten tarden tiempo en hacerlo. Y también tenemos piedras de acrílico que están tintadas con tonos fosforescentes, que pues estas sabemos que al ser de acrílico no llegan a ser un poco inertes en el acuario, y para que su degradación del color llegue, pues sí es bastante tardado. Esta es una pecera de 40 litros. Esta pecera consta con un filtro aéreo. Este filtro aéreo, bueno, esta pecera es de la marca Lomas. Es una pecera de 3 vidrios, que es un vidrio frontal curvo, que no tiene esquinas, un vidrio trasero y el fondo. Entonces esta pecera consta de una filtración aérea. La cabeza de poder que están viendo dentro inyecta el agua a la parte de arriba y mediante una flauta empieza a caer como cascada a la parte donde está la filtración. En esta filtración tenemos canutillos y tenemos una esponja para retener las partículas más grandes de suciedad y vuelve a retornar al acuario. Les comento, este acuario ya tiene de montado 1 año y medio. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya servido y recuerda, mantén tus niveles estables y tu pasión siempre en alto. Suscríbete a ADN Acuático, dale like y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos hasta la próxima, acuarista.